En mi séptima tesis debo hablar de la individualidad y de la sociabilidad. Debo hablar de esta tesis porque cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos concibe a la persona humana desde el derecho al libre desarrollo de la personalidad en el artículo 22, comprende a la persona como derecho, como sujeto de derechos. He podido analizar para ustedes cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación destruye el concepto de libre desarrollo de la personalidad al destruir la personalidad. Es decir, el libre desarrollo de la personalidad para hacer lo que me da la gana, aún contra mí mismo, no puede ser nunca personalidad. Y tuve que exponer en algún momento para ustedes todos los errores que se producen desde una mala concepción de la personalidad y por tanto del libre desarrollo de la personalidad. Esta norma, el artículo 22 de la Declaración Universal, parte de una realidad objetiva ya experimentada por la persona desde el principio. Su sociabilidad. Mi tesis, el hombre es un ser social por su sociabilidad natural en sociedad. Me exige la persona humana es un ser social, no hay un único. El hombre es importante, la persona humana es importante porque hay un otro, en razón del otro, más aún, porque no solamente hay un otro, sino que hay 8.000 millones de otros distintos a mí, por su sociabilidad natural en sociedad. Y lógicamente entonces, todo el juego precioso de los derechos es esa sociedad en la que se vive esa sociabilidad natural del ser social. Pero esa norma parte de una realidad objetiva, ya experimentada por la persona desde el principio, que es la sociabilidad. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social, dice el artículo 22, y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, es una norma, es un derecho social y no individual que se concreta en la individualidad, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Toda la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación yo la he concretado en una frase peligrosa, pero que se entiende, de que el libre desarrollo de la personalidad es hacer lo que me da la gana. Y este hacer lo que me da la gana en mi análisis que he hecho para ustedes en este canal es hacer lo que me da la gana en contra de mí mismo. Fumar marihuana, abortar a mis hijos, divorciarme sin causales, sin importarme la otra persona en el matrimonio, cambiarme de sexo, etcétera. La antropología jurídica no puede prescindir de la persona humana en su realidad individual, en y desde la perfección de su ser único. Sin embargo, cada vez que el derecho profundiza en la persona, se ocupa de ella en cuanto ser social.
Es muy bonito cuando nosotros, al sabernos únicos, pero con todos los demás únicos, complementarios, en sociedad, en la sociabilidad, en sociedad, empezamos a pensar qué hacemos. Y en cierto sentido hay una sola respuesta. No nos discriminemos porque somos distintos. De hecho, el derecho adquiere razón de ser en la realidad de un otro. Si no hay otros, el derecho y con el derecho la ley carece de sentido. Porque lo que sería es quítate que voy yo. O la ley de más fuerza, como los animales. La razón del derecho es la realidad social de la persona humana. La razón del derecho es, y la razón de la ley como igualdad ante la ley, es la razón de que somos distintos. La razón del derecho es la realidad social de la persona humana. Necesitamos del derecho y por el derecho de la ley, porque hay una sociedad que exige de una autoridad, porque hay una sociedad que desde esa autoridad necesita de una organización, porque existe una sociedad que desde esa organización necesita una legislación que respetando la igualdad de derechos, comprenda las diferencias de las personas respecto al derecho y respecto a la ley. Un juego de palabras que si las desglosamos despacio nos damos cuenta de que estamos no discriminando porque somos iguales personas humanas, somos iguales en dignidad de personas humanas, somos iguales como personas humanas, pero totalmente distintas en una sociedad en la que somos parte todos los seres humanos y por tanto tenemos que vivir y convivir en esta sociedad construyendo cada uno de nosotros, construyendo, no destruyendo, sino construyendo desde el aporte de cada uno, desde la complementariedad, el bien común. Vale la pena repensar el siglo XXI, el derecho del siglo XXI, los tratados internacionales del siglo XXI y, ¿por qué no?, repensar, como decíamos, citando a Benedicto XVI la vez pasada, repensando las Naciones Unidas.